prudencia, verbal, contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia según conveniencia. Esta frase fue utilizada por el exgobernador de Veracruz y ahora rapero Javier Duarte o MC Javidu. Javier Duarte, aparte de esto, es un criminal que ha cometido delitos políticos contra el Estado y contra la humanidad, cayendo tan bajo que se le atribuyen el asesinato de varios periodistas en el estado de Veracruz y el cambio de quimioterapias por agua destiladas en niños con cáncer en este mismo estado. Por otro lado, Javier Duarte tiene una licenciatura en la Universidad Iberoamericana, tiene maestría en el Tecnológico de Monterrey y tiene doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, España. Esto no tiene sentido. ¿Cómo alguien con un perfil tan alto puede caer tan bajo? Yo tengo una teoría, y esto viene desde la educación que recibió en su casa. O no tuvo valores en lo que recibió de educación, o tuvo exceso de antivalores. Les voy a contar una pequeña historia. Está el pequeño Quique en un mundo muy lejano, en otra galaxia, totalmente fuera de la realidad. Está un niño llamado Quique que va en su nave espacial con su papá a la escuela. Van muy rápido porque ya van tarde en la escuela. Entonces su papá se está pasando todas las leyes de tránsito. Entonces el pequeño Quique le dice: papá, ¿por qué vas tan rápido? Estás rompiendo las leyes. Y su papá le dice: es que hay que ser puntual, tenemos que llegar temprano a la escuela. Está bien, le está enseñando a ser puntual, pero a base de romper las leyes. Un valor se enseña con los valores. Entonces a lo lejos se escucha un tránsito. Entonces se para el papá de Quique. El tránsito llega y: ¿qué pasó, jefe? Se acaba de pasar un rojo, los semáforos, y ni usted ni su niño traen cinturón de seguridad. ¿Qué procede? Entonces el papá de Quique le dice: no, es que vamos tarde a la escuela y tiene que llegar temprano porque luego me lo regresan. Entonces el tránsito le dice: ya sé, voy a hacer como que no vi nada, como que no sucedió nada. Pero móchese con un Diego Rivera de aquel planeta, claro. Entonces el papá de Quique, apenado, ve al niño y le da el billete de 500 al tránsito. El tránsito se va y Quique le pregunta a su papá: papá, ¿por qué hiciste eso? Eso está mal. Entonces lo que le dice el papá es: no, es que no, el que no transa no avanza, hijo, a veces tenemos que hacer estas cosas. Yo me ahorré una multa y el tránsito se fue con 500 pesos. Entonces Quique ya se va con una nueva cosmovisión y nueva filosofía de vida. Llega a la escuela y casualmente Quique no había hecho la tarea. No hizo tarea, entonces va con su amiguito, Jaimito. Le dice: Jaimito, ¿qué tal si me pasas la tarea y te doy 10 pesos? Y Jaimito le dice: jalo, que se ocupa. Entonces ya le pasa la tarea, se la copia, y Quique se da cuenta que en 20 minutos hizo lo que en una hora haría en su casa. Y dice Quique: bueno, voy a hacer esto más seguido. Entonces Quique sigue por su vida académica, llega a la universidad y en su trabajo final de universidad le encargan pues su tesis. Y Quique hace lo que mejor sabe hacer: se plagia la tesis universitaria. Y Quique, con suerte, puede llegar a ser presidente de un país. Esta historia, claro, está totalmente fuera de la realidad, está en mi mente, yo estoy loco, ¿verdad? Pero todo acto social es propenso a reproducirse, por más mínimo que sea. En México y en Latinoamérica vivimos una gran crisis de valores. Somos de las zonas más corruptas y llenas de antivalores en el mundo. Y esto se debe a la educación no formal, a la educación que recibe el niño en el contexto cercano: familia, amigos, vecinos, etc. La educación no formal se recibe desde que se nace hasta que se muere. Todo el desarrollo de la vida vivimos este tipo de educación. ¿Qué onda con esto? En la infancia se aprende más del ejemplo que lo que les dicen. Los niños son como una esponja y la información que absorbemos es lo que vemos, ya sea en televisión o ya sea en ejemplos. Por ejemplo, en televisión
si un niño se pone a ver sin supervisión de un adulto programación basura, digo como en México y Monterrey no hay, se pueden ver este tipo de programación, van a reproducir los antivalores que están viendo. Y por ejemplo, dentro del contexto familiar, si un niño le dices, Alexito, no tires basura en la calle, entonces probablemente Alexito no lo va a hacer. Pero si tú tiras basura enfrente de Alexito, aunque sea escondidas, Alexito va a decir, bueno, mi mamá lo hizo, mi papá lo hizo, y nadie dijo nada por romper las leyes, yo puedo hacerlo también, al cabo todos lo hacen, al cabo nadie me dice nada. Entonces va a aprender eso, igual que Quique. Quique sabe que transar está mal, pero lo hace avanzar, si es que así se puede decir. Okay. Falta de valores en las instituciones educativas. La falta de valores se perpetúa en ese tipo de educación. La educación en México está totalmente robotizada, es individualista y está muy tecnificada. Últimamente hemos visto muchos estudiantes que van al extranjero y nos representan. Ganan premios en matemáticas, ahí tenemos a ley de matemáticas, en robótica, en química, en física, en bastantes áreas de conocimiento. Y eso me llena de orgullo, estamos creciendo en lo educativo en esas áreas. Pero por otro lado, ¿por qué somos el país número 13 en corrupción a nivel mundial? Algo estamos haciendo mal. ¿Pero qué? Y es que la falta de valores en la educación. Esta falta de valores está reflejada en que no se toma en serio las materias de humanidades, ya sea civismo, ética y este tipo de materias. Pero hablemos de posibles soluciones, ya que no todo es hablar mal. Una de las posibles soluciones es más lectura. Hay que leer más. Si un niño lee más, va a ser más humano, se va a conocer a él mismo y entre menos televisión vea, se va a hacer más humano. Evitar actos inapropiados de corrupción o de antivalores. No hay que reproducir, no hay que hacer ningún tipo de acto jamás, porque como en el ejemplo de Quique y como en el ejemplo del éxito, todo se va a reproducir, todo acto social es reproducible. Seriedad en las humanidades. Las humanidades están totalmente fuera de seriedad. Cada vez pensamos que estas materias son de relleno, que no enseñan nada, que no son primordiales entre la educación, porque si le tomamos importancia a las materias de matemáticas, ciencias, química y estos, y no le tomamos seriedad a las materias de humanidades. Esto no tiene sentido, por eso estamos tan bajos en corrupción, estamos tan altos en estos niveles educativos en otras áreas. Pertinencia académico-laboral. Esto tiene mucha importancia, no solo en el ámbito, y esto solo tiene en el ámbito de las altas esferas del gobierno. Por ejemplo, yo como un ser racional, yo jamás iría con un neurólogo o con un gastroenterólogo a checarme problemas del corazón, porque no es su área. Puede que sepa más sobre el corazón que una persona promedio, pero no es su área. Si yo no pongo en riesgo mi salud, porque voy a poner en riesgo la salud de un país. Por ejemplo, el secretario de Educación Pública del país es egresado en Ciencias Políticas. Puede que sepa algo del tema de educación, puede que tenga algún conocimiento, pero no es su especialidad, no sabe ni leer. Entonces, si esta es su filosofía, ¿cómo va a poder llevar en rienda toda la educación de un país? Y es porque pensamos que la educación es algo sencillo. Dejemos de pensar que es algo sencillo. La educación tiene un mar de conocimientos, porque aunque en realidad, en la actualidad, para ser maestro, solo se necesita saber sobre el tema, y a veces está ni eso, pero para ser un buen maestro, un maestro hecho y derecho, tienes que tener conocimiento en psicología, conocimiento en estrategias de enseñanza-aprendizaje, tienes que ser una persona hecha y derecha para enseñar con el ejemplo y aparte el conocimiento de la materia. Eso es un buen maestro. Dejemos de pensar que estas materias no son importantes. México puede llegar a ser grande,
podemos ser potencia mundial, tener ese índice de desarrollo humano que merecemos. Y esto solo se va a lograr con una educación de calidad. La última pieza que falta es una educación con sentido humano. Muchas gracias.